Colabora Fundación Ciudadelas de Libertad. Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e informate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¡Ay, no! ¡Me extraviaron las maletas! ¿Y ahora a quién le pido ayuda? No te arriesgues más. Viaja tranquilo y seguro con Assist Card. Assist Card te brinda asistencia médica en caso de enfermedad o accidente, extravío y localización de equipaje, repatriación y muchos otros servicios. Ah, y todos ellos sin pagar deducible. Consulta ya con tu asesor de viajes o llama al 2290-0220. En junio, aprovecha 30% de descuento para tu próximo viaje. Consulta condiciones en assistcard.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole de una noticia muy importante en Sudamérica. Es del fin de semana. Hay que decir que el presidente de Argentina, Javier Milei, literalmente se anotó un golazo, logrando la aprobación por parte del Senado de 2 reformas, de 2 iniciativas de ley económicas o 2 leyes de reforma económica importantes, en lo que es una gran victoria para el presidente. Estas leyes, las cuales fueron aprobadas con muy poco margen, pero finalmente aprobadas después de un gran, acalorado y largo debate, buscan privatizar empresas del Estado, reducir impuestos y también reducir conquistas laborales, por no decir también derechos laborales impulsados por los sindicatos, que resultan simplemente demasiado pesados u onerosos para las empresas argentinas. Todo esto es absolutamente importante y vital para la economía de Argentina, de tal manera que es muy buena noticia, pero por supuesto, desde el momento en el que estamos hablando de reducir
conquistas laborales, pues eso se mete con los sindicatos y por supuesto que los sindicatos hicieron grandes, tremendas manifestaciones, tremendas protestas afuera del edificio del Senado en Buenos Aires y hubo choques con la policía afuera del Congreso y hubo choques con la policía, hubo heridos, gases lacrimógenos, etcétera. Pero por lo pronto, estas leyes, estas reformas que está impulsando el presidente Milei están avanzando. Hay que decir también que el jueves pasado, Argentina publicó su dato mensual sobre inflación a mayo y pues hubo buenas noticias en esto también, porque resulta que la inflación en Argentina registró su tasa mensual más baja en 2 años. Por supuesto, sigue altísima la inflación en Argentina, obviamente en 2 dígitos, pero el hecho de que su tendencia sea a la baja, tan a la baja que es la más baja en 2 años, pues eso es una gran noticia. Pero de nuevo, por supuesto que sigue siendo importantemente elevada la inflación. En abril, por ejemplo, fue del 9%. Todavía así la tasa de inflación permanece en 289%, cuando menos a la lectura de abril. Pero de nuevo, la tendencia es a la baja, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que las cosas van descomprimiéndose en Argentina, pero por supuesto que todavía hay una situación muy apremiante económicamente hablando en este país. Hay que decir también que los analistas están esperando que para el mes de junio, es decir, para el actual mes, la inflación muestre un pico, un salto, porque los salarios crecieron en este mes y se eliminan algunos subsidios a la energía, con lo cual aumenta el gasto en teoría. Eso debe de afectar a la tasa de inflación. Ahora, dicho todo esto, no queda muy claro todavía si el presidente Milei vaya a poder seguir haciendo que o logrando que le aprueben sus legislaciones económicas en el Congreso. Así es que hay que ver eso. Ojalá que sí, pero vamos a ver. Y hay que decir que también se espera otro dolor de cabeza en el futuro, que es que el peso argentino cada vez parece ser mucho más sobrevaluado. Y esto afecta a las exportaciones argentinas. Así es que, pues simplemente repetir, la tendencia es positiva. O mejor dicho, déjeme lo digo al revés. La situación todavía es muy grave, la situación es muy seria, muy fuerte, pero la tendencia es positiva, cosa que en Argentina es espectacular, puesto que llevaba años donde la situación era muy grave y apremiante con la tendencia negativa. Cuando menos acá la tendencia cambió y se refleja en las variables financieras del país, por cierto. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Y todavía, en general, los argentinos siguen popularmente apoyando a Javier Milei y esto es absolutamente fundamental. Veremos cuánto tiempo más lo esperan y lo apoyan. Esperemos que mucho tiempo, por el bien de Argentina. Cambiando de tema, de país, de región, hay que decir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra, su gabinete de guerra compuesto por 6 personas. Se trata de una decisión que era ya muy esperada y se dio menos de una semana después de que Benny Gantz, un opositor centrista, renunciara
al gobierno de Netanyahu. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gavir, que es de ultraderecha, quiere que Israel aumente sus operaciones en Gaza y también en contra de Hezbollah, la milicia chiía que opera en el Líbano. Y desde hace tiempo ha estado demandando este ministro el pertenecer a el gabinete de guerra al cual no pertenecía. Ahora, a partir de este momento y con esta decisión, el primer ministro Netanyahu se reunirá de manera informal a pedir consultas con sus asesores en lugar de este gabinete de guerra. China abrió una investigación anti-dumping en contra de las importaciones de puerco desde la Unión Europea y se dio casualmente menos de una semana después de que la Unión Europea impusiera un alto arancel a las automotrices chinas, específicamente a las de automóviles eléctricos. El Ministerio de Comercio de China dijo que, según él, que un grupo de comercializadores de puerco nacional de China pidió de manera formal esta investigación el 6 de junio. Eso es lo que dice el Ministerio de Comercio de China. Hay que decir que si China llegara a imponer aranceles punitivos a las importaciones de puerco de la Unión Europea, afectará efectivamente a Dinamarca, a los Países Bajos, pero más particularmente a España, que España representa la quinta parte, es decir, el 20% de todas las importaciones de puerco de China. Así es que ahí la tiene usted. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, advirtió que la inteligencia artificial puede generar una mayor inequidad y mayor desempleo a menos de que los gobiernos hagan más para estar preparados. A diferencia de otras tecnologías, las cuales típicamente han llevado a desempleo, específicamente entre los trabajadores de menor nivel, en esta ocasión el Fondo Monetario Internacional dijo que son las profesiones de alta tecnificación las que pudieran ser más afectadas por la inteligencia artificial. Sugirió a los gobiernos que se concentren en mejorar las aseguranzas de empleo o los seguros de empleo, así como también para que adapten a sus sistemas educativos. La Bolsa de Valores de Londres, the London Stock Exchange, de nuevo se convirtió en el más grande mercado de valores de Europa, después de que los escándalos políticos en Francia ahuyentaran a los inversionistas de la Bolsa de París. Actualmente el valor total de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Londres alcanzó casi 3,2 billones de dólares de acuerdo a Bloomberg. Y esto es notable porque la Bolsa de Valores de Londres venía en caída desde hace tiempo, al grado de que cayó por debajo de la Bolsa de Valores de París, específicamente en noviembre del 2022, después de el desastre económico que se dio durante el muy breve pero desastroso mandato
de la primer ministro Liz Truss. Y ahora, pues no es nada más, no es necesariamente que la Bolsa de Valores de Londres está haciendo muy bien las cosas, sino lo que está pasando son los problemas políticos que están causando mucha inestabilidad financiera, mucho nerviosismo entre los inversionistas en Francia, específicamente en el sentido de que si toman el control, la ultraderecha vaya a dejar Francia de avanzar en las muy importantes reformas presupuestales, concretamente al abultado déficit fiscal que tiene este país, que gobiernos más centristas están dispuestos a combatir, no los ultraderechistas. Y Francia necesita, realmente necesita, sí o sí, reducir, controlar su déficit fiscal. Y es lo último que quieren los ultraderechistas y son los que están empezando a acumular poder en Francia. Y eso es lo que está pasando en este momento. Los guardacostas de Grecia fueron acusados de causar la muerte de más de 40 migrantes en el Mediterráneo en los últimos años. Una investigación por parte del medio británico BBC, quien analizó 15 incidentes y habló con una serie de testigos, encontró que 9 personas murieron después de haber sido literalmente lanzadas al mar por parte de los guardacostas griegos. Por supuesto, el guardacosta de Grecia, que viene recibiendo este tipo de señalamientos, de acusaciones desde hace tiempo, específicamente de usar tácticas agresivas para detener a los migrantes que cruzan el Mediterráneo, alegan todas las acusaciones, alegan todos los alegatos, niegan todos los alegatos. Es que lo tiene usted. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Maryland, el demócrata de nombre Wes Moore, revirtió, canceló más de 175,000 gente que estaba convicta por acusaciones ligeras de marihuana. Más de 175,000. Hay que decir que en ese estado de Maryland, pero probablemente lo mismo en toda la Unión Americana, los negros tienen mucho más posibilidad de ser arrestados por poseer marihuana que los blancos. Con todo y que la tasa de uso entre negros y blancos es básicamente la misma. ¿Sí? Entonces, si los negros y los blancos consumen típicamente la misma cantidad de marihuana, ¿por qué es que los negros tienen más posibilidades de ser arrestados por posesión que los blancos? Hay que decir que los arrestos por crímenes de bajo nivel por marihuana ya no tienen tanto sentido ahora que el uso de marihuana recreativa es legal en 24 estados de la Unión Americana. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revertido miles de arrestos federales por uso de marihuana en el 2022. Y así, decenas de estados de la Unión Americana también han hecho lo mismo. Bueno, pues ahora lo hizo Maryland. Y así se descomprime también el sistema.
Así es que la tiene usted. Bueno, hay que decir que este mes es muy importante para el futuro económico de la segunda economía más grande del mundo, que es China. Porque los datos económicos que China libere durante este mes van a ser en especial significativos, porque van a ser los últimos datos económicos disponibles para los líderes chinos antes de que se reúnan el próximo mes en Beijing para la reunión de reformas económicas que se conoce como el tercer pleno, que se hace solamente 2 veces cada década o una vez cada 5 años, lo que usted prefiera. De tal manera que es una reunión mega importante. Y sobre todo esta reunión en particular, en la que entre la última reunión a 5 años y esta ha pasado absolutamente de todo mal en economía en China. Pero la reunión ya en sí es tan importante que, por ejemplo, la reunión que se tuvo en 1978 se convirtió en legendaria en los círculos económicos porque ahí fue donde se inició la gradual retracción de China de la planeación central y fue donde empezó a hacerse capitalista. Porque China es capitalista, ¿sí? Ahí tengo yo algunos despistados, fieles despistados, seguidores, que todavía aseguran, o sea, los seguidores son comunistas, ¿sí? Y juran que China es un buen ejemplo de cómo funciona un país comunista. Sí, cómo no, el único problema es que China no es comunista. No es comunista, es una economía capitalista con un gobierno dictatorial. Punto. Que por cierto es la manera más fácil de ser capitalista, ¿ok? Es la manera más fácil y sencilla de ser capitalista y China lo ha demostrado. Comunista es Cuba, comunista es Corea del Norte, y ahí están cómo funcionan esas economías. Esos sí son comunistas. No vengan ahora muy convenientemente los comunistas, o porque se creen o se dicen comunistas, a decir que China es un ejemplo de por qué el comunismo sí funciona. No, no es comunismo. Es un simple país capitalista con un gobierno dictatorial. Punto. Facilísimo. Tan así que dejó de ser comunista en 1978, que es lo que estamos diciendo aquí, justamente, a raíz de esta reunión del tercer pleno. ¿Sí? Bien, hablando de los últimos datos económicos de China, antes de esta reunión, este lunes se liberaron algunos datos mostrando que la producción industrial creció en 5,6% en mayo comparado con el mismo mes del año anterior, mientras que las ventas comerciales crecieron por 3,7% antes de ajustarse por la inflación. Sin embargo, el mercado de bienes raíces permanece obstinadamente débil. El precio de las nuevas casas cayeron más rápido anualmente en mayo que lo hizo en abril. De tal manera que estas cifras mixtas sugieren a los líderes chinos que no han hecho todavía lo suficiente para rescatar a la economía de lo que es en esencia un ataque de poca confianza o un problema crónico de falta de confianza. De tal manera que vamos a ver
¿Cuál es la reacción de ellos? Hasta ahora, evidentemente, las autoridades económicas chinas se han visto evidentemente muy cautas, muy tibias, poco agresivas para atacar estos problemas de la segunda economía más grande del mundo. Vamos a ver qué sucede qué sucede después de esta reunión del tercer pleno el próximo mes, que es la primera en 5 años. Vamos a ver. Bien. En otra parte del mundo hay que decir que los líderes nacionales de los 27 miembros de la Unión Europea se reunieron en Bruselas en una cena informal este lunes. Y se era ampliamente esperado que le dieran su apoyo consensual a Ursula von der Leyen para que pasara a un segundo término como líder de la Comisión Europea, que es la posición de ejecutiva, muy poderosa posición ejecutiva del bloque. Hay que decir que hablando de las elecciones parlamentarias, los grupos de ultraderecha, ¿sí? Por ejemplo, los alemanes también, específicamente el Partido Popular Europeo, que es alemán de ultraderecha, tuvo un desempeño espectacular en las elecciones europeas, que fue hace un par de semanas. Sin embargo, hablando de Ursula von der Leyen, hay que decir que sus aliados centristas liberales y socialistas tuvieron un suficientemente buen desempeño para proveerle a ella de una mayoría en el Parlamento Europeo. Por tanto, entonces, el Parlamento Europeo deberá aprobar sin problema las propuestas de Ursula von der Leyen, pero sin embargo los ultraderechistas ganaron mucho terreno. Hay que decir que otros puestos importantes a nivel Unión Europea que se van a decidir incluyen al presidente del Consejo Europeo, que preside las reuniones de los líderes nacionales, y ahí el ex primer ministro socialista de Portugal, António Costa, es el favorito, y para darle balance, hay que decir que los líderes europeos quisieran a un político liberal, específicamente de Europa del Este, para que ocupe el lugar del canciller de la Unión Europea o del principal diplomático de la Unión Europea. De ahí es donde encaja, parece que encaja bastante bien, la primer ministro de Estonia, Kaja Kallas. Y parece ser que tiene el campo arado para que ocupe el puesto Kaja Kallas. Sin embargo, hay que decir que hay algunos que les preocupa un poquito que Kaja Kallas vaya a tener la posición de la principal diplomática europea, porque resulta que al ser ella de Estonia, tiene casualmente una posición, digamos, hay en Europa, en la Unión Europea, hay consenso en contra de Rusia y de Vladimir Putin en lo que se refiere a la invasión de Ucrania. O sea, ahí hay consenso, ese no es problema. Bueno, Kaja Kallas es un poquito más que todos. Por ella
ella es más dura todavía que el resto de la Unión Europea. Como buena vecina de Rusia, ¿no? Entonces, pues hay algunos que les preocupa porque dicen, oye, nos va a meter en problemas con el Vladimir Putin, pero bueno, de todos modos la van a poner ahí y me parece que es una excelente elección. Así es que lo tiene usted. Bien, rápidamente hay que decir que en el mundo árabe, en el atardecer del sábado comenzó el feriado de Eid al-Adha. Para los musulmanes, este es el tiempo en el que las familias más ricas, originalmente, ¿no? Las familias más ricas sacrificaban a un animal para compartirlo con los más pobres. Por supuesto que este año hay un lugar en el mundo árabe donde hay muy poco que celebrar, que es por supuesto en Gaza. Y bueno, ya se imaginará lo que es esto allá en Gaza en este momento, ¿no? O sea, decir que cuando se reúnen para las plegarias masivas de domingo, pues imagínese usted entre todos los escombros de sus barrios destrozados, ¿no? Y bueno, y los festines celebratorios, pues son un lujo que en este momento no se pueden dar en Gaza. Hay que decir que actualmente, según estoy leyendo aquí el reporte, como está la economía de Gaza, que está destruida, hay en Gaza un borrego para sacrificar, para comer, un borrego cuesta $3,000. O sea que es prohibitivo. Y hay que decir que la ofensiva israelí alrededor de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, ha interrumpido lo que de todos modos nunca fue muy fluido, que es la ayuda humanitaria. Hay que decir que este domingo las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron lo que llamaron una pausa táctica de 11 horas cada día a lo largo de la ruta entre la frontera de Kerem Shalom, que es la frontera principal comercial en la parte sur de Gaza. Y esa es la intención, es de que ayude a las agencias de ayuda a que movilicen ayuda humanitaria. Por supuesto que esto es tan solo un pequeño paliativo para la población sufrida de Gaza, ¿no? Que están celebrando un feriado más sin las necesidades básicas. Y pues olvídese de festejar sus feriados tradicionales musulmanes, pues no. Pero bueno, ese es el asunto que Israel anunció, esta pausa táctica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace unos días nada más, un tribunal determinó responsabilidad económica de la empresa estadounidense bananera Chiquita, ¿sí? La empresa bananera de Estados Unidos Chiquita, lo condenó a pagar una cantidad millonaria por su responsabilidad de la bananera en colaborar con grupos paramilitares en Colombia que terminaron matando gente,
¿no? Y bueno, ese es el titular. Y por supuesto que la empresa niega pues que hizo nada malo, pero el tribunal tomó esta decisión, por lo tanto hubo pruebas, pero hay un periodista colombiano cuyas investigaciones y denuncias contribuyeron para que la justicia estadounidense condenara a Chiquita Brands por esta vinculación y financiación a estos grupos paramilitares en Colombia. Este periodista, este colega, y que lo digo con mucho orgullo, es Ignacio Gómez, quien actualmente se desempeña como director de Noticias 1. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar contigo y con CRC. Ignacio, dime una cosa, primero que nada, la empresa bananera que originalmente cometió estos delitos cometió estos delitos, originalmente no era Chiquita, era otra que después fue adquirida por Chiquita, ¿es así? No, no es así, es la Chiquita Brands International. Siempre fue Chiquita. Lo que pasa es que en diferentes episodios el protagonista de los actos criminales, unas veces es la matriz, que hoy en día es Chiquita Brands International, con la abreviatura CBI en la Bolsa de Valores de Nueva York, y la otra es su filial, constituida en Bahamas por empresas de Liechtenstein de propiedad de Chiquita, que es la Wholly Owned and Operated Banadex. Pero bueno, entonces siempre fue Chiquita. Ahora, entonces, Chiquita opera no nada más en Colombia, opera en muchas partes de América Latina, tiene mucha historia con América Latina esta empresa, siempre una historia pues agridulce, ¿no? Pero en este caso, ¿qué hizo específicamente Chiquita con los paramilitares en Colombia? Concretamente, a lo largo de una exposición, a veces pública, ella entró en una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llegó a un acuerdo en 2007, en el que se le imponía una multa por la infracción al Código Criminal de financiación a organización terrorista de $25 millones. Es decir, Chiquita, en un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia, aceptó el delito de colaboración con organización terrorista, y en este proceso se documentaron una serie de pagos que a través de unas organizaciones paralelas semilegales llamadas Convivir, le transfería mensualmente la Chiquita Brands International y sus fincas productoras independientes a la organización paramilitar que incendió el país a finales del siglo pasado. ¿Y qué organización es esta? ¿Cómo se llama? Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las de Carlos Castaño. Ya. Ahora, entonces, lo que tú estás diciendo es que Chiquita financiaba, les daba dinero a los paramilitares. En este momento eso es, digamos, como tú dices, el titular. Sí. En realidad, la colaboración, digamos, el inicio se dio precisamente porque Chiquita fue expuesta en un caso de contrabando de armas que tal vez sí tú tienes, claro que sí, el tiempo suficiente del oficio. Es un caso del 2002 que involucró a toda Centroamérica, que es el caso Otterloo, de un contrabando de armas que salió de Nicaragua y terminó en manos de Carlos Castaño. El punto fue que, aunque la OEA en un informe público trató de ocultarlo, descubrimos que ese embarque de armas había sido guardado y almacenado durante 3 días en las bodegas de la bananera Chiquita Brands en Turbo. Entonces, de ahí era fácil deducir el resto de cosas. En Colombia era obvio que había un bloque bananero, se llamaba así oficialmente, se presentaba como bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia,
Y pues para todo colombiano era obvio que ese bloque bananero estaba financiado por la único en ese momento y desde ese puerto exportador de banano que era la Chiquita Brands International. ¿Y cuáles son los alegatos de Chiquita? ¿Qué dice Chiquita? Que si lo hizo o no lo hizo, y si lo hizo, ¿por qué? Eso fue parte del litigio civil ahorita y digamos que había varias preguntas al jurado que tenían que ver con esa. Una, que si de acuerdo con lo expuesto por el jurado, creían que Chiquita había sido objeto de amenazas. La respuesta del jurado fue no. Dos, que si Chiquita en algún momento había sido sujeto de ataques por parte de las AUC, la respuesta fue no. Tres, que si en algún momento en su historia las Autodefensas Unidas de Colombia habían atacado la infraestructura de una multinacional, y la respuesta fue no. Y en tercer lugar, sí, en cuarto, eran 8 preguntas. Una de ellas decía que si tenían, que si creían que el dinero de Chiquita había causado los muertos en Colombia, y la respuesta unánime del jurado fue que sí. Ahora, hay que decir que esto estamos hablando de un tribunal estadounidense. Esto fue en Estados Unidos. Una corte federal. Una corte federal de los Estados Unidos. ¿Cuánto es lo que se le ordenó pagar a Chiquita? 38.3 millones de dólares, correspondiente a 8 familias, 9 víctimas. Pero estas familias hacen parte de un acuerdo de litigantes para presentar casos ejemplo. Y los litigantes que estuvieron en ese pleito tienen por lo menos 6.000 representaciones de víctimas. Y las víctimas reales reconocidas en el proceso colombiano de justicia y paz, y también en la Jurisdicción Especial de Paz, supera los 20.000 muertos en esa zona. Ya. Oye, Ignacio, y de acuerdo a tus investigaciones, ¿cuál fue el motivo por lo cual, porque por lo que tú estás diciendo, todas las preguntas que el jurado contestó que sí, demuestran una participación activa de Chiquita Brands, de colusión básicamente, yo casi pareciera como de compañerismo con las paramilitares. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ganaba? ¿Qué buscaba Chiquita Brands en actuar de manera tan activa, casi de la mano con los paramilitares? En primer lugar, limitar el accionar de la guerrilla, prácticamente eliminarla, lo cual fue una tarea que acometió de inmediato Carlos Castaño y prácticamente lo consiguió. Pero en segundo lugar, eso le hacía mucho más rentable la producción de banano Gross Michael, creo, de la variedad, de la mejor variedad, que estaba teniendo problemas en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, etc. Mientras que por ser el Golfo de Urabá una zona, digamos, geológica o atmosférica diferente, no estaba padeciendo ese hongo. Y fuera de eso, entre la plantación y el muelle de Chiquita, en muchas circunstancias de las fincas en la zona, la distancia es 0. Y de acuerdo a la investigación, tanto tuya como de las autoridades, etcétera, y lo que determinó la Corte, porque una cosa son las operaciones de Chiquita en Colombia y otra cosa es los jefes en Estados Unidos. Los jefes en Estados Unidos aprobaron y estaban conscientes de estas actividades de Chiquita en Colombia. 2 cosas al respecto. Uno, lo estaban y lo admitieron.
y en cierta medida dentro de los procesos, esta digamos que es la segunda sentencia. Hubo una que se mantuvo en privado, que era sobre la indemnización a los familiares de unos pastores del grupo Nuevas Tribus que habían sido asesinados por las FARC cuando Chiquita le pagaba mensualidades a las FARC. Ese entonces es otro caso, en el caso de los paramilitares. Y entonces, en este caso se estableció, por ejemplo, que había personas que habían dicho de la junta directiva de Chiquita que por $30.000 no iban a parar una operación tan importante en medio de la crisis, que prácticamente era muy poco el dinero que pedían, pero que había que pagarlo. E inclusive el papel de la asesora de seguridad británica, Control Risk, asesorando el pago, diciendo que la idea es que no se hagan muchos pagos, sino pocos pagos, o sea, de alargar el tiempo entre un pago y otro, etcétera. Lo que pasa es que tal vez por la historia, la mitología, el folclore que hay alrededor de Chiquita, pues entonces se imaginan al ejecutivo dando la orden, bueno, entonces cometa tal masacre. En realidad el papel hasta ahora demostrado de los ejecutivos de Chiquita es el papel silente, es el papel de, pues sí, ellos están pidiendo plata, démosela. Tal vez no sabían qué se hacía con ese dinero, pero ese dinero sirvió y sobre todo el juicio ahora es por dinero, pero obviamente con la investigación del caso Waterloo, se da cuenta que no solo usaba el dinero, sino también el puerto y la infraestructura de Chiquita para sus operaciones, no solo en contra de los derechos humanos, en contra de las FARC, sino también operaciones de narcotráfico y cosas por el estilo. Claro, pero ahora, entonces, déjame te pregunto, Ignacio, porque esto era una práctica común en aquel entonces en Colombia, y tú lo sabes mucho mejor que yo y que nosotros, pero para que nos puedas ayudar a entender, según yo recuerdo, o sea, si no era los paramilitares, era la guerrilla, pero cuando venía o los paramilitares o la guerrilla a tocarte la puerta a ti como empresa, a pedir que les pagues, pues no tenías mucha opción, ¿estás de acuerdo, Ignacio? ¿Tenías o pagabas o te iba muy mal? Sí, yo no puedo pensar como empresario, no. No, pero estoy hablando de que está documentado. No, yo no digo que sea el caso de Chiquita. Lo que demuestra es que la gente se iba, la gente que le iban a pedir el dinero, normalmente vendía a menos precio la finca y eso ha dado para que muchas de esas compras sean revocadas en los tribunales. La opción es no convivir con el crimen, siempre. Claro, pero déjame, te pregunto yo, colocándonos en aquella época, y esperando que en esta época no suceda, pero en aquella época era común, y dime si estoy en error, era común que tanto la guerrilla o los paramilitares, o a veces hasta los dos, venía con una empresa y decía, necesito que me des dinero. Y básicamente era una amenaza, porque si no me das dinero, entonces te elimino. Y entonces, pues tenías que darles dinero o te costaba la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué opción tenía una empresa? En este caso es Chiquita, pero pues si viene y te toca la puerta un hombre armado a pedirte plata y de nada sirve que le llames a la policía, entonces ¿qué opción tienes? Sí, no fue propiamente que fuera un hombre armado. En el juicio se ha hablado de una reunión de negocios, de una estructura financiera que tuvo que ser aprobada por la Junta Directiva en Cincinnati, de una especie de organizaciones intermediarias para administrar los pagos que sabían a quién estaban destinados, y los paramilitares que entraron a proceso de paz, después los que participaron en los negocios con Chiquita, están dando declaraciones de que eso fue una reunión de negocios.
Y de hecho, como decía el jurado, no, Chiquita no pudo demostrar que alguna vez los paramilitares hubieran atentado contra alguien de las grandes corporaciones, de manera que lo que se entiende en los aportes a los paramilitares de esas grandes corporaciones normalmente no es como una extorsión. Hay varias que están investigadas por financiamiento ilícito aquí en Colombia y en los Estados Unidos también. Entonces ya era pregunta, ya era como un asunto más de ideología para ir en contra de la guerrilla que era izquierdista roja, que un asunto de amenaza por parte de a quien me financiaban. Yo creo que era más un interés comercial por mantener el ritmo de una producción bananera en un momento de cigatoca y de apertura del mercado europeo para la fruta americana. Ya, entonces fue condenada a pagar $38 millones a 9 familias. Sí, señor. ¿Y ya pagó? ¿Se espera que pague? 8 familias y 9 víctimas. ¿Y ya pagaron? No, la sentencia va a ser apelada. El caso, de hecho, tiene 17 años y contando en Pacer tiene como 9 apelaciones, sin contar esta próxima. Las apelaciones a veces duran 3 meses, a veces duran 8 meses. No se trata de que con la sentencia ya van las víctimas a un cajero automático. Son 8 víctimas y falta por lo menos una apelación para que la sentencia quede en firme. Bueno, pues Ignacio Gómez, colega periodista, director de Noticias 1 en Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias, muy amable, es un placer y una alegría sentirme por allá en Costa Rica. Gracias, muy amable, hasta la próxima. Bien, vámonos, siendo lunes, vamos a cerrar el programa hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Alberto, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, Alberto. Igualmente. Aquí en esta sección de los bienes raíces, como todos los lunes, saludando a todo el auditorio, y les quiero comentar, estimado Alberto, y a todo tu auditorio, que hubo un evento en Costa Rica que se llamó Expo 2024 Real Estate en la ciudad de Jacó, en Punta Arenas. Y quiero hacer referencia a ese evento que fue este sábado, hace un par de días, porque realmente me sorprendió. Me hicieron favor de invitarme, Alberto, como conferencista, y en una de las charlas, y yo iba pensando que era un pequeño evento. No, fue un gran evento. Quiero felicitar a la Municipalidad de Garavito, quiero felicitar al Instituto Costarricense de Turismo, porque este evento inmobiliario que hicieron en Jacó, debería de haber muchos más en las diferentes zonas del país. Y es por eso, estimados radioescuchas, que se los platico el día de hoy. ¿Qué sucedió en este evento? Resulta ser que eventos inmobiliarios de este tipo, que normalmente no vemos en Costa Rica, debería de haberlos, y lo digo porque ahí hubo expositores de desarrolladores de vivienda, de agencias inmobiliarias, de bancos, de prestaciones de servicios inmobiliarios, de mueblerías, etcétera, todo lo relacionado con el medio inmobiliario. Y resulta que fueron mucha gente, más de lo que ellos esperaban. Fue todo un éxito el evento. Ahora, el hacerlo en Garavito, allí precisamente en la ciudad de Jacó, resulta que esta ciudad, y quiero entrarle a este tema, estimado Alberto, es uno de las zonas más desarrolladas en Costa Rica en cuanto a proyectos inmobiliarios para inversionistas extranjeros se refiere. Ojo, y hablo de inversionistas extranjeros, porque todos sabemos que las playas del Pacífico Norte, en Guanacaste, están teniendo un polo de desarrollo demasiado agresivo en los últimos meses. Pero resulta ser que esta zona de Garavito, incluyendo Herradura, incluyendo Punta Leona, Jacó, Esterillos, etcétera, ha tenido un gran avance en construcción, y al haber más construcciones, más edificios, más desarrollos habitacionales, los ojos del inversionista extranjero inmobiliario han volteado a ver esa zona de Costa Rica.
Muy interesante, de verdad, muy interesante, porque el inversor extranjero que llega al país a comprar una casa de segunda habitación, que vienen huyendo, digámoslo así, del invierno tan frío de los países del norte y que les gusta pasar en Costa Rica normalmente del mes de noviembre al mes de abril de cada año, son personas que están buscando a ver ese Pacífico Central y también el Pacífico Sur, realmente con casas extraordinarias, multimillonarias, de un lujo premium muy alto, y bueno, todo eso trae una derrama económica a la zona muy, muy importante. Así es que, estimados costarricenses, volteen a ver nuevamente esa zona. Se los digo porque el mercado extranjero lo está volteando a ver, inmobiliario me refiero, y qué mejor que la gente de San José vuelva a creer en la zona de Garavito, vuelva a invertir ahí en desarrollos inmobiliarios nuevos o usados. Así es que es un gran movimiento que pueden tener esa nueva opción, que siempre la han tenido, pero ahora con estos desarrollos inmobiliarios nuevos. Así es que ahí está la zona del Pacífico Central, señores costarricenses, y les auguro que en menos de 3 años o 5 años, cuando mucho, esa va a ser una de las zonas más desarrolladas a nivel inmobiliario en este país. Es el comentario de hoy, estimado Alberto. Bueno, pues es que lo único que indica Eugenio es que lo que es la costa pacífica de Costa Rica está en llamas. Correcto. No sabes la cantidad de extranjeros que están llegando al país, pero no nada más de turistas, sino con la intención de venir a comprar las propiedades de playa, Alberto. Los ojos de los estadounidenses, canadienses, muchos países de América Latina y también europeos están volteando a ver estas costas magníficas costarricenses. Pues ahí está. Eugenio, estoy seguro que te invitaron, pues te invitaron de conferencista, te invitaron porque escuchan tu programa de radio los sábados. Muchas gracias, Alberto, y pues les doy el comercial de una vez. Los sábados de 1 a 2 de la tarde, por esta misma emisora, el programa Club Inmobiliario Radio. Cada sábado con temas interesantes del mercado nacional o internacional a nivel inmobiliario y con invitados diferentes cada semana. Así es que los espero, no se lo pierdan, sábados de 1 a 2 de la tarde. Bueno, pues ahí está, Eugenio, muchísimas gracias. A ti, Alberto, gracias a ti, a todo tu auditorio, y les deseo que tengan una excelente semana. Igualmente para ti. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su